Muy buenos días. Este era un video pendiente que teníamos sobre monitorización en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa monitorización? Es decir, el registro de variables vitales que nos sirven para tomar decisiones. Lo primero que tendríamos que decir acerca de la monitorización del paciente crítico es que está muy relacionado con la monitorización hemodinámica. Pero cualquiera de las dos cosas, digamos que confluyen en que debe estar relacionado con la mejor tecnología para estimar las variables vitales, porque pues con base en esta, como dije anteriormente, tomamos decisiones. Ahora, la mejor tecnología pues está atado a cuestiones de presupuesto, a cuestiones de disponibilidades en lugares o países, entre otras cosas. Pero si pudiéramos escoger la ideal, tendría que ser una monitorización que no fuera invasiva, que fuera confiable, que fuera continua, que se pudiera reproducir siempre, es decir, que siempre diera lo mismo, que fuera cómoda tanto para el paciente o la persona que tenemos que monitorizar como para los profesionales que monitorizan los pacientes, que en este caso generalmente son los profesionales de enfermería, y que fuera exacta y con los mínimos efectos secundarios. A partir de esto, entendemos que la monitorización en cuidado intensivo puede ser invasiva o puede ser no invasiva. Generalmente los pacientes ingresan y pues arrancamos con una monitoría no invasiva porque suele ser un poco más rápida, pero de acuerdo a las condiciones del paciente decidimos o no si hay que generar una o el paciente debe tener una monitorización mucho más agresiva que le llamamos invasiva, que obviamente ambas tienen sus ventajas y desventajas y contraindicaciones. Muy bien, después de esta breve introducción, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Bueno, los objetivos de este video y del subsiguiente es revisar los tipos de monitorización invasiva y no invasiva. La monitorización no invasiva la he relacionado aquí como la electrocardiografía, la pulsoximetría, la capnografía cuando se tiene disponible y los sistemas automáticos o no invasivos de presión arterial, es decir, con el manguito que presiona el brazo del paciente, es decir, el brazalete, ¿no? Y por supuesto, la monitorización invasiva que ya necesita canulación de una arteria, canulación de una vena central y determinantes del aporte de oxígeno que se obtienen a través de la toma de gasometría arterial, entre otras muestras de sangre, como el sangre venosa mixta, que ya es necesario utilizar un catéter que avance a la arteria pulmonar. Bueno, dentro de lo que intentaremos desarrollar en este video y en el subsiguiente son las indicaciones de la monitoría invasiva y no invasiva, sus indicaciones y limitaciones, y además agregaremos los determinantes del gasto cardíaco y del DO2, que es la oferta de oxígeno que se le da a los tejidos. Cuáles son las indicaciones de tener una vía central y cuáles son las limitaciones de la presión venosa central como estimador de la precarga y el volumen intravascular. ¿Cuáles son las indicaciones y complicaciones del catéter de arteria pulmonar o el conocido Swan-Ganz? ¿Y qué es PICO? Que sería como la punta de lo que tenemos de monitoría y más o menos sistemas afines. ¿Qué debemos saber con respecto a la monitoría del paciente crítico? Lo primero es que los pacientes van a la unidad de cuidado intensivo no exclusivamente por la monitoría, es decir, la monitoría es una ventaja, pero no es un objetivo como tal. El paciente lo es, así que no olvidar que todos estos aparatos pueden tener fallas, pueden estar mal calibrados, etc. Así que lo más importante siempre va a ser la persona, el paciente que tenemos allí y que siente, que expresa, expresa de forma verbal o no verbal y no olvidar nunca eso. Bueno, de todas maneras, recordar que la monitoría se basa en captar señales biológicas, es decir, fisiológicas, mecánicas, que se transforman en señales electrónicas que podemos leerlas a través de un monitor. Entonces, generalmente son variables que queremos monitorizar con sensores que son biomédicos. Y esos sensores deben ser fiables, pero no siempre lo son. Y en parte depende mucho al uso que le den, es decir, que los calibren bien, que los coloquen bien. Hay muchos artefactos de muy buena calidad, pero que si no tenemos el entrenamiento, pues podemos generar muchos errores. La mayoría de los sensores, ya sea desde el pulsoxímetro hasta un transductor de presión, tiene un sensor primario,
Un amplificador de la señal, algo que procesa la señal y que lo lleva a la pantalla, es decir, una transformación de una señal que puede ser mecánica a una señal eléctrica que una pantalla puede reproducir. Los sensores pueden detectar o presentar variables fisiológicas de forma independiente y continua para poder presentar tendencias. Y esa es otra cosa importante. En la unidad de cuidado intensivo, más importante que un dato aislado es una tendencia, es decir, cómo ha venido el paciente, cómo ha venido su presión, cómo ha venido su frecuencia cardíaca para poder predecir si van a haber cambios. Eso es muy importante. Ahora, la monitorización nunca es terapéutica, ojo, es decir, un paciente no se va a sanar con eso, ni tampoco lo vamos a cuidar a través de la monitoría. Solo ocasionalmente es diagnóstica y la información que ofrecen los sensores debe ser integrada a todos los aspectos del paciente, su lenguaje no verbal, su historia clínica, sus reportes de laboratorio, su examen físico, su análisis por parte de enfermería, etcétera. Inclusive su análisis por parte de la fisioterapeuta o terapeuta respiratoria, por supuesto. Todos trabajan en equipo para tratar de interpretar toda la información del paciente y así tomar decisiones. Se debe valorar el riesgo y el beneficio de cada tipo de monitorización. Es decir, hay monitorías mucho más invasivas que aunque van a traer valiosa información, puede que el paciente ya esté en un punto en que eso le vaya a generar más dolor. Y siempre recordar los principios bioéticos, sobre todo el de no maleficencia. El mantenimiento de la monitorización es un proceso en equipo. Eso es muy importante. Médicos, enfermeras, técnicos, enfermeros, terapeutas, etcétera. ¿Sí? No es una cosa que se pueda hacer en solitario ninguno de estos profesionales. Ya sabiendo lo anterior, empecemos con las no invasivas, es decir, las herramientas que tenemos a la mano en la UCI para monitorizar el paciente de manera no invasiva. La primera y la más sencilla podríamos decir que es la oximetría de pulso. La oximetría de pulso se basa en un sensor que ponemos en un dedo, en la oreja o en algún lugar con bastante vascularización y que proyecta una onda como esta azul que tenemos aquí, ¿cierto? Donde vemos saturación de oxígeno 84%, el paciente está como mal. Generalmente este porcentaje varía cuando un paciente está muy bien entre 94 y 100%, que representa el porcentaje de oxígeno que se encuentra ocupando lugares disponibles para él en la hemoglobina. ¿Cuáles son sus principios o indicaciones? Entonces, primero, que es no invasivo, por supuesto, que estima la saturación de la hemoglobina que está saturada con oxígeno, o sea, la oxihemoglobina. Se asocia con escasas complicaciones, es decir, que no genera daño en el paciente muy rara vez, y genera una transmisión de rayos rojos e infrarrojos a través del lecho capilar durante un ciclo cardíaco, es decir, donde la sangre se encuentra en movimiento, y estas señales miden la absorción de la luz transmitida por los tejidos o por la sangre arterial o venosa. ¿Cómo así? Pues resulta que la hemoglobina generalmente es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y cuando está cargada de oxígeno, pues generalmente refracta la luz y es muy sensible a esta. Así que eso nos da una idea de más o menos cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno y cuánta no. Se pueden sacar diferentes cálculos para estimar la cantidad de hemoglobina oxigenada con base en ese porcentaje de saturación de oxígeno. Ahora, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno son dos cosas muy diferentes y no hay que confundirlas. En primer lugar, la saturación de oxígeno representa la hemoglobina que está oxigenada, es decir, el oxígeno que está pegado a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. La presión arterial de oxígeno representa el oxígeno libre en la sangre y se mide a través de la gasometría arterial, que obviamente hay que sacarle una muestra arterial al paciente, así que son dos cosas muy diferentes. Su relación se estima por la curva de disociación de la hemoglobina. Yo tengo un video acerca de eso. Si quieren profundizar, lo voy a dejar en los comentarios. La saturación de oxígeno refleja la reserva de oxígeno, mientras que la presión arterial de oxígeno refleja el oxígeno disuelto, como ya dije. La oximetría de pulso o pulsioximetría, como le quieren decir, estima la saturación de oxígeno con un 2% de confianza. ¿Qué significa eso? Que si hay alguna alteración microvascular, pues esta saturación o esta monitorización se va a ver afectada.
¿Dónde se puede hacer? Generalmente la hacemos en los dedos, pero puede ser en el pabellón auricular, en el puente de la nariz, en los labios, incluso en la lengua. Sí, pues imaginen pacientes que tengan, digamos, daño vascular de los dedos o bueno, otra condición. Para mantener una presión arterial de oxígeno por encima de 60 atmósferas, ¿cierto? La saturación debe estar por lo menos entre 92 y 94%, dependiendo del color de la piel, porque además sí tenemos problemas con el color de la piel, dado que pues es más certero en personas de tez más blanca. Entre más oscura sea la piel, pues como se trata de una cosa de refracción de la luz, pues va perdiendo sensibilidad. Sin embargo, estas diferencias no son muy significativas. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de error que puede presentar la oximetría? Entonces, los factores anatómicos y fisiológicos que interfieren con la detección de la señal. Es decir, lo que dice, tener piel oscura, tener uñas falsas o pintadas. Por eso a la unidad de cuidado intensivo no deben ingresar los pacientes con uñas pintadas porque digamos que puede generar alteraciones en los registros de oximetría. Vasoconstricción por hipotermia, o sea, por frío, pero esa vasoconstricción también puede ser por aumento en la dosis de vasoactivos o vasopresores, como adrenalina, sobre todo es el que más frecuentemente genera vasoconstricción distal muy severa, y eso genera pues que haya factores de error en la saturación, porque ya no llega sangre al dedo, ¿no? Hipotensión, bueno, mala perfusión, cualquier cosa que genera las dos cosas, mala perfusión regional e hiperlipidemia. También los pacientes cuando tienen exceso de hiperlipidemia, pues la sangre tiene un poco más de lipoproteínas o triglicéridos y eso hace difícil la refracción de la luz. Y pues cuando hay anemia con un hematocrito menor del 15%, que ya es menos del 15% de lo normal, que es ya bastante extremos, también puede generar error. Hay factores externos de error como la luz demasiado brillante, la movilidad o el mal ajuste del sensor al dedo o a la parte del cuerpo donde esté. Generalmente hay que hacer un control de calidad, es decir, hay que comparar la frecuencia cardíaca. Digamos que una forma de uno saber si más o menos está funcionando bien es comparar la frecuencia cardíaca que registran los electrodos del EKG en el monitor contra la de la saturación de oxígeno y deben ser pues exactamente iguales. Si son diferentes, pues ya uno sabe que hay algo pasa. La falsa elevación o presencia de carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es una hemoglobina que tiene su hierro oxidado. Y esa oxidación del hierro hace que la hemoglobina sea incapaz de cargar oxígeno y eso genera una falsa elevación, pero realmente el paciente no está oxigenado. A otras fuentes de error que son más, digamos, pues como de uso, son el manguito de la presión arterial, es decir, poner el oxímetro y el manguito en el mismo brazo. Cada vez que obture o presione el manguito en el brazo del paciente, pues la mano se va a quedar con poca perfusión y eso va a hacer bajar la saturación. Nuestra siguiente herramienta es la electrocardiografía. Lógicamente no hacemos una electrocardiografía completa, sino que más bien registramos una o varias derivaciones del electrocardiograma estándar. Quiere decir que para lograrlo le ponemos al paciente 3, 4 o hasta 5 electrodos, bien sea en los hombros, ¿cierto? En sus extremidades o en el torso. Generalmente registramos, como está aquí en este monitor, la derivación D2 del electrocardiograma, que nos ofrece un trazado que nos da la frecuencia cardíaca y pues una señal general de la electrocardiografía. Sin embargo, es de aclarar que esto no reemplaza en ningún caso el electrocardiograma de 12 derivaciones o electrocardiogramas especiales que debe sacársela a los pacientes pues que son con alteraciones cardíacas. Ahora, depende mucho de la postura de estos electrodos. Generalmente tienen colores estándar. Sin embargo, algunos monitores, dependiendo de su procedencia, de donde hayan sido comprados, pues puede variar esos colores, así que lo mejor es estar seguro de qué electrodo en qué lugar. Generalmente es blanco en hombro derecho o brazo derecho, negro en brazo izquierdo, verde en brazo o lado y puede ponerse también por aquí, en la pierna derecha o en la parte derecha del torso inferior,
y el rojo en la parte izquierda. Algunas veces se monitoriza con 5, con otro electrodo adicional, o también hay monitores que vienen solo con 3, que sería blanco, negro y rojo. Como sea, los principios e indicaciones de la electrocardiografía pues son muy básicos, es decir, es un método muy simple, no invasivo y que grafica los cambios eléctricos del corazón, así que está indicado en todos los pacientes que ingresan. O sea, es como lo mínimo que hay que tener junto con la oximetría. Se asocia con muy pocas complicaciones y se emplea muy habitualmente. Realmente tiene muy pocas fuentes de error. ¿Cuál sería la fuente de error más común? La posición errada o la interpretación errada, o que haya artefactos, es decir, mucha estática en el ambiente, cosas de metal que no permitan la conexión mal, bueno, etcétera. Realmente tiene muy pocos factores de error. Sin embargo, lo importante es no tomar decisiones de fondo con esta lectura electrocardiográfica, porque primero es de una sola derivación. Segundo, podemos ver cambios en el electrocardio, en el monitor o en el visoscopio, que luego cuando hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones ya no aparecen. Y eso es porque algunos pacientes tienen extrasistolias una que otra vez y siempre las han tenido y no está relacionado con su condición actual. Sin embargo, pues hay que informarlas y no descuidarnos porque sí puede ser algo que esté presentando nuevo. Entonces, lo importante es usarla como un mecanismo de monitoreo más no de decisión. La siguiente herramienta es la capnografía. La capnografía, aunque no es utilizada de forma estándar en todas las UCIs, sí debería ser una herramienta que se pudiera utilizar siempre que uno dispusiera hacerlo. En primer lugar, ¿qué es la capnografía? Entonces, como observarán aquí, este paciente que está intubado tiene, antes del circuito, tiene un sensor, ¿cierto? Hay diferentes presentaciones, pero generalmente el sensor está en el circuito expiratorio, a través que expira el paciente, y mide la cantidad de CO2, o sea, dióxido de carbono, que sale en el aire expirado por el paciente, y eso genera una curva, que como ustedes ya se imaginarán, pues esto es cuando el paciente está ya expirando, y pues aquí ya inspira, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los niveles normales de esta capnografía y para qué sirve? Bueno, en primer lugar, la capnografía, como ustedes se pudieron dar cuenta en el monitor, tiene una curva. Y esa curva, por supuesto, tiene una interpretación que no deja de ser compleja, pero que podemos dar unas luces allí para que ustedes puedan profundizar después. En primer lugar, está dividido en 4 fases. La primera fase, que es de la A a la B, el CO2 que empieza a salir acá es rico en oxígeno. Así que, pues, no tiene mucho CO2. Así que, como ustedes verán, la curva está aplanadita, ¿cierto? CO2 muy poquito, porque el paciente está sacando aire que tiene en el espacio muerto, que es rico en oxígeno y nitrógeno. Ok, luego que el paciente inicia su expiración, ya vamos de la etapa B a la C, que es el inicio de la curva, el paciente empezó a expirar, es decir, a sacar el aire. Y es una mezcla de gases que está en el espacio muerto, ¿cierto? Es decir, las vías aéreas, y el gas alveolar, que sí tiene aumento de CO2 que ha salido de las células y ha sido transportada a los alvéolos, así que empieza a aumentar la cantidad de CO2. Recuerden que esta curva lo que mide es cantidad de CO2 en el tiempo. Ok, en la fase 3, que es de la C a la D, ya hay una meseta. Este es el gas alveolar, es decir, el CO2 que se produjo en el alvéolo, y este pico de CO2 que se produce en el alvéolo debe ser muy parecida a la presión arterial de CO2 que tomamos en los gases arteriales. Debe ser, dije, en los pacientes normales. Ahora, la fase 4, pues es una fase de inspiración. Por eso la curva cae dramáticamente, porque el paciente no está expirando, sino inspirando. Entonces, en condiciones normales, ¿cómo debe ser? Pues más o menos la presión al final de la expiración o del CO2 expirado debe ser igual a la presión arterial de CO2, más o menos 5. Pero generalmente, los pacientes de la UCI, la cantidad de CO2 expirado es menor que la presión alveolar de CO2, que a su vez es menor que la presión arterial de CO2. Y los valores pueden variar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Pero para qué sirve? Bueno, estos son algunos de los cambios que puede generar la curva de capnografía. Entonces puede, de acuerdo a la interpretación, no solamente del valor, sino también de la forma de la curva, se pueden tomar algunas decisiones importantes. Por ejemplo, fíjense aquí en el primer ejemplo que vemos
que hay aumento de la resistencia en la expiración, o sea que puede haber una obstrucción de la vía aérea, y lo vemos por el cambio, la dificultad que le cuesta o la lentitud que genera el aumento del CO2. Posible fuga de gases por dilución de CO2, fíjense aquí, reinhalación de CO2 demasiado rápido, oscilaciones cardiogénicas, respiraciones muy superficiales o respiraciones espontáneas durante la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Cuáles son sus principios e indicaciones? Entonces, primero es un método simple y no es invasivo, así que pues no habría complicaciones mayores. Se mide en cada respiración, importante, utiliza rayos infrarrojos y determina la concentración, o sea que es muy similar a la oximetría de pulso. Los valores del CO2 de la meseta expiratoria o PET o CO2, como quieran decirle, refleja la concentración en el aire alveolar, o sea, la presión alveolar de CO2 e indirectamente la concentración arterial de CO2. Y una parte aquí por si quieren profundizar e investigar, ese PET CO2 sirve para estimar el gasto cardíaco a través de una fórmula o ecuación que se llama, y también sirve para determinar el espacio muerto. Entonces, por eso es bastante importante. La presión arterial de CO2 es entre 1 a 5 milímetros de mercurio superior a la PET. Un gradiente de presión arterial de CO2 y PET superior a los 10 o 20 milímetros de mercurio refleja que el intercambio de gases está malo. Es decir, yo le tomo unos gases arteriales al paciente, presión arterial de CO2, y también lo tengo con capnografía. Si la diferencia entre ambos es superior a 10 a 20 milímetros de mercurio, pues significa que el intercambio es regular y debo tomar acción. ¿Qué cosas alteran la PET o la presión expirada de CO2 a través de capnografía? Bueno, el aumento de actividad metabólica, todo lo que aumente la producción de CO2, pues lógicamente la va a aumentar, convulsiones, quemaduras, hipertiroidismo, aporte excesivo de hidrogeniones, incluso la administración de insulina. Alteraciones hemodinámicas, aumento del gasto cardíaco, vasodilatación marcada. Insuflación de monóxido de carbono, aporte de bicarbonato, neumotórax, todo lo que haga subir el CO2 a nivel general, pues va a aumentar la capnografía. ¿Qué hace disminuir la curva? Entonces, todo lo que impida que el CO2 sea evacuado de nuestro cuerpo, entonces sedación, relajación muscular, hipotiroidismo, alteraciones hemodinámicas como la insuficiencia cardíaca aguda, la hipovolemia, la vasoconstricción periférica, alteraciones en intercambio gaseoso, claro, atelectasia y obstrucción, intubación selectiva o desconexión del ventilador. Y disminución de la perfusión pulmonar, por supuesto, o TEP, que es pues tromboembolismo pulmonar. Para terminar este video donde hemos abordado los sistemas no invasivos, por supuesto tenemos la medición de la presión arterial a través de sistemas automáticos, es decir, el brazalete que se le pone al paciente y se programa el monitor para que lo tome cada media hora, cada 15 minutos, cada hora, dependiendo de la condición del paciente. Bueno, aquí nos estamos refiriendo, aquí vemos el brazalete conectado automáticamente al monitor, entonces nos referimos a este tipo de toma de presión arterial. ¿Cuáles son los principios e indicaciones? Primero que todo, se emplea para obtener las medidas de la presión arterial. Y también se puede obtener la presión arterial media a través de un parámetro que es calculado por el monitor. Se puede tomar en el brazo, en el antebrazo, en la pantorrilla o en el muslo. Obviamente las mediciones del brazo van a ser mucho más fiables de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos. No colocar el manguito en la misma extremidad por la que se está infundiendo vasopresores, sangre, líquido, ni tampoco en la misma donde tengan la saturación, porque van a generar errores en ambos. Y por favor, utilizar un tamaño adecuado de manguito para los pacientes, si son niños, si son adultos con obesidad o adultos demasiado delgados. Entonces, tener como varios tipos de manguitos o brazaletes para que eso no les genere error. ¿Cuáles son las fuentes de error más comunes en la toma de presión arterial?
Primero, pérdida de la fiabilidad, es decir, que hay algunas situaciones donde el medir la presión de esta manera no genera confianza, porque a veces el manguito no alcanza a detectar los cambios de presión. Por ejemplo, cuando los pacientes están ventilados mecánicamente, no siempre, pero algunas veces, esa ventilación mecánica genera cambios hemodinámicos que generan severas hipotensiones y el manguito no es capaz de detectar esos cambios con prontitud. Cuando los pacientes están en shock, igual el shock es sinónimo de hipotensión, y las arritmias cardíacas, mal. En estas situaciones es preferible generar una monitorización invasiva de la presión arterial. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y el próximo video es acerca de monitorización invasiva en la UCI. ¿No? Esto fue la monitorización no invasiva, entonces vamos a hacer la monitorización invasiva. Gracias.